Episodio número 2408. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 15 de febrero. Zaqueo. En el marco de esta lección número 7, la lección a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 34, Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 y el versículo 34. Durante esta semana hemos estado abordando este interesante tema, el cual yo mencioné al principio, que es uno de mis favoritos. Todo lo que tiene que ver con la justicia social, con defender a los desvalidos, eso es algo que me motiva bastante y debería de ser un tema muy especial para todos nosotros, debido a que como cristianos estamos llamados para servir a los demás. Hemos estado viendo en la parte del sábado y domingo lo que fue la vida y el ministerio de Jesús, cómo Jesús fue ese ejemplo supremo, quien vino a suplir las necesidades de los pobres. También la parte que tiene que ver con la provisión de Dios para los pobres fue la parte del lunes que estuvimos viendo. Luego estuvimos viendo en la parte del día de ayer el joven rico, y cómo Jesús le hace ese llamado poderoso cuando le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, en Mateo 19, 21, y cómo él da la respuesta. En este momento nos disponemos a continuar con esta lección, pero antes vamos a hablar con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Provee, oh Dios, de lo que necesitamos para poder ser desprendidos y especialmente suplir las necesidades de aquellos que tienen menos que nosotros. También bendice a cada oyente, a cada familia representada, para que juntos podamos estudiar tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para el día de hoy, Zaqueo. Zaqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los odiados romanos. Por eso, y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de los que realmente debían, a Zaqueo lo odiaban y lo llamaban pecador. Pecador entre comillas, porque todo el mundo, ¿verdad?, es pecador. Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada. El encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia, sino más bien, como digo yo, una diosidencia. Cuando Dios provee el tiempo, el espacio para que algo ocurra. Así que eso fue muy interesante. Aparentemente Zaqueo estaba bajo convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Había oído hablar de Jesús y quería verlo. Se debió haber corrido la voz de que el grupo con el que viajaba Jesús llegaría a Jericó ese día. Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea en su último viaje a Jerusalén. Las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar al pueblo, Jesús sabía todo acerca de él. Se nos invita a leer Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 10, para entonces responder a la pregunta: ¿qué diferencias hay entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico? Sumamente interesante la pregunta,
de las diferencias entre Zaqueo y el joven rico, pero vayamos a la Biblia para poder responderla en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario de que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria sea a nuestro Dios. Esta lectura de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Ahora sí respondamos a la pregunta: ¿qué diferencias hay entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico? Yo veo varias diferencias. Número 1, Jesús fue el que de alguna manera propició el encuentro entre este hombre y Jesús, obviamente, pero también veo algo diferente, y es que, a diferencia del joven rico, Jesús no le dice el requisito para tener comunión con él, sino que es del mismo Zaqueo que nace esta iniciativa de dar a todos los que él alguna vez defraudó, y también, o sea, no solamente devolvérselo, sino cuadruplicado, o sea, con intereses, pero también el hecho de poder decir que iba a dar la mitad de todos sus bienes a los pobres. O sea, es algo sin precedente lo que este hombre estaba proponiendo, a diferencia del joven rico que no quería compartir con los pobres, que no quería vender lo que tenía, porque obviamente amaba más a las riquezas que el deseo de servir a Dios o de tener la salvación. Y noten la diferencia. Mientras el joven rico estaba triste por el requisito que le dio Jesús, Zaqueo estuvo gozoso. No solamente fue que él dijo que lo iba a hacer como para callar la conciencia, sino que estaba tan agradecido y tan alegre de haber podido tener esta iniciativa de hacer esto para Dios y para la humanidad, que realmente fueron condiciones muy diferentes. Zaqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a la vida eterna. Pero hasta aquí llegan las similitudes. Fíjate que cuando Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, en Lucas 19:8, Jesús aceptó este gesto como una expresión de una verdadera experiencia de conversión. No le dijo: lo siento, Zaqueo, pero como con el joven rico es todo o nada, la mitad no me sirve. ¿Por qué? Probablemente porque, aunque Zaqueo sin duda le gustaba su riqueza, para él no era el Dios que sí para el joven rico. Ahí está la diferencia. Mientras el joven rico tenía las riquezas como su Dios, no pasaba así con Zaqueo. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo especialmente Jesús, Zaqueo es el primero que habla de dar dinero a los pobres. En contraste, Jesús tuvo que indicar al joven rico específicamente que renunciara a todo. De lo contrario, esta dependencia lo habría destruido, aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado con los peligros de la riqueza, porque parecía haberla controlado mejor que el joven rico. Aquí hay cosas que
damos por sentado, evidentemente, y es porque los resultados, o sea, por tus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y en este caso, Zaqueo estaba dando fruto de arrepentimiento. A Zaqueo no le pusieron una pistola en la cabeza o un cuchillo diciéndole tienes que hacer esto o te pierdes o haces esto o entonces muere en el instante. Zaqueo lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Eso indica que hay un desprendimiento directo que no se puede negar. En el caso del joven rico, tristemente, aunque se le tuvo que decir, él aún así no aceptó porque obviamente las riquezas eran su Dios. Él quería la vida eterna, pero sin tener que sacrificar su ídolo, que era obviamente el dinero. Hay muchos de nosotros que nos pasa exactamente lo mismo. Queremos tener una comunión con Dios, queremos ir al cielo, queremos cantar con los ángeles y con los redimidos, pero no queremos sacrificar a veces los gustos, los apetitos, las pasiones, especialmente esas bajas pasiones que estamos hablando que nos alejan de Dios. Hay una cita del libro El deseado de todas las gentes, página 508, y estoy dando la página porque precisamente en la página del Centro White, EGW Writings, escribiendo o escritos en inglés, en esa página precisamente hay un detalle y es que es la misma página del libro del deseado de adolescentes que se menciona en la guía de estudio como en esa página principal, pero el capítulo sería el 61. Deseado de todas las gentes, capítulo 61, titulado asimismo como el personaje principal, Zaqueo. Dice lo siguiente: cuando el joven rico y príncipe se hubo alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 24 y 26 y Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Vieron cómo, por la gracia de Dios, un rico podía entrar en el reino. Del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 61, Zaqueo, y la página 508. Gloria sea nuestro Dios por esta poderosa cita, porque nos demuestra una gran verdad, y es que humanamente uno diría nadie se va a salvar, porque ¿y quién en algún momento no ama a las riquezas? Y quizás en el caso del rico, porque obviamente el que es pobre, por algo es pobre, quizá por herencia, por situaciones de la vida, o porque también en el caso general no tiene tanto amor a las riquezas, se desprende fácilmente. A veces yo he dicho siempre estas cosas, que más ayuda un pobre que un rico, porque el rico por algo es rico, porque quizás no comparte, pero no necesariamente, porque hay casos de ricos que dan muchas ayudas y aún así se mantienen ricos. Pero en este caso lo que estamos hablando es que las riquezas, cuando no se convierten en un Dios, la persona puede desprenderse fácilmente. Pero cuando la persona lo tiene como un Dios, el único que puede cambiar ese sentimiento es Dios. Y esta cita te está mencionando exactamente eso. Jesús había dicho la teoría originalmente a los discípulos. Cuando le dijo la teoría de que más fácil o que muy difícil iba a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos, también le dijo que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en ese sentido, Cristo le demostró en hechos, no solamente en palabras, lo que él había mencionado, que es posible amar a Dios aún encima de las riquezas. Gloria sea nuestro Dios.
Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido que Zaqueo es un personaje súper trascendente en la Biblia porque fue un rico que se desprendió de las riquezas, que demostró que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Obviamente, él, dependiendo de Dios, fue que se motivó a hacer esto. El Espíritu Santo lo convenció para poder decir que daba todo, o sea, daba la mitad de todo lo que tenía y que multiplicaba 4 veces, devolviéndole, ¿verdad?, a los que le había robado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio maravilloso de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a ser como Zaqueo, que si en algún momento hemos perdido el rumbo, podamos, oh Dios, devolver la parte que te corresponde, devolverle a los que le hemos faltado, lo que le hemos quitado o le hemos robado. Que también seamos tan dadivosos que ni siquiera sin tú tener que decírnoslo, que podamos, oh Dios, tener esta iniciativa para ayudar a otros. Bendice también a cada dador alegre. Si hay algo que no es tuyo, si hay algo, Dios, en lo que estamos idolatrando, poniendo por encima de ti, quítalo de en medio de nosotros, para que nada impida que podamos ir contigo a la Canaán celestial. Bendice a todos nuestros oyentes, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios. ¿Has visto a mi siervo Job? En el marco de esta poderosa lección, la lección número 7, a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y del versículo 34, Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Es sumamente importante e interesante que cada día sigamos dándole un seguimiento especial, un estudio sistemático, tal y como es este programa, para que las Escrituras sean parte de nosotros. Ha llegado el tiempo de nosotros profundizar cada vez más y de tener todos estos conocimientos de la palabra de Dios, porque el enemigo está al acecho. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso necesitamos prepararnos. A todos los oyentes de Radio Oasis de Esperanza y también de Audios de Bendición, recuerden que tienen la facilidad de no solamente escucharnos, sino también enviarnos sus comentarios, sus preguntas o sugerencias para este programa. El que desee comunicarse con el Ministerio Audios de Bendición debe marcar vía WhatsApp el 484-838-8989, 484-838-8989. Ahí se estará comunicando con Omar Medina, el director de este ministerio, y a la vez enviarle sus diferentes comentarios, como le había mencionado, o algún audio dando testimonio de cómo este programa le está siendo de bendición. Y si desea, puede también despedir el programa diciendo las palabras finales. Si desean comunicarse con Radio Oasis de Esperanza, también lo pueden hacer vía WhatsApp al número 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397 son las vías de contacto, tanto como hemos mencionado del Ministerio Audios de Bendición y también de Radio Oasis de Esperanza. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.